Muy buen día, queridos oyentes. El Señor nuevamente nos ha permitido abrir los ojos a la luz de un nuevo día, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Segundo de Crónicas 20:20 declara que en el momento más difícil de la guerra, Josafat dijo al pueblo: Creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Que ese sea nuestro deseo al estudiar la palabra de Dios. El comentario de este día 21 de junio del año 2018 está basado en 1 Corintios capítulo 14. Nos encontramos en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Antes de empezar con el estudio, hemos de notar que está dividido, en la versión Valera 2000, en 4 secciones, y que en cada una de ellas se abordan temas diferentes, pero el fin es el mismo, es decir, hay un solo problema y lo llamaremos madurez. Según el diccionario, podemos entender como madurez un estado de una cosa o persona que ha alcanzado su pleno desarrollo, que ha alcanzado su mejor momento en algún aspecto. Una cualidad en las personas que le provee de características como prudencia, buen juicio, sensatez, etc. La tarea del apóstol es abordar esta problemática, la cual procederemos a analizar. Una de las problemáticas que se presentaban en la iglesia de Corinto era que la inmadurez de los miembros los había llevado a no valorar las cosas en su justo peso, es decir, no tenían la capacidad de poder reconocer cuál don era más importante, si el de lenguas o el de profecía. Cabe recordar que todos los dones son importantes, pero existen para cada uno de ellos su tiempo y su lugar, su valor e importancia, como lo tiene cada nota al ejecutar un instrumento musical como la cítara y la flauta. Los corintios se encontraban en una disputa por ejercer cada uno su don, específicamente el de lenguas y el de profecía. Era tanta su inmadurez que habían llegado al punto de que su preocupación por atender y nutrir a la iglesia ya no importaba. Lo que importaba era poder hacer gala del don poseído y así demostrar su nivel de espiritualidad o de importancia en la iglesia. Cabe mencionar que el don de lenguas, hablar en un lenguaje desconocido, debía ser ejercido para poder edificar a la iglesia, pero para poder edificar a la iglesia, debía alguien poder interpretar o traducir el mensaje al resto de la congregación. De lo contrario, el creyente solo escuchaba un palabrerío sin sentido, pero no edificaba la grey. En todo caso, el único beneficiado era el que poseía el don, ya que se entiende que él podía entender lo que se decía. El apóstol Pablo les recomienda: hermanos, no hablen cosas que los demás no pueden entender. Por otra parte, el don de profecía fue conferido a la iglesia como una bendición. Entiéndase por don de profecía el poder recibir algún mensaje especial de Dios tanto para una serie de acontecimientos por venir, o la capacidad de poder, mediante la palabra recibida, desnudar el alma, como le ocurrió a la mujer samaritana, y mediante el mensaje revelar la situación de vida de pecado y poder así llevar al creyente arrepentido a Dios. Sin embargo, en la vida de nuestros hermanos de Corinto, para empezar, menospreciaban este don, que según Pablo es el segundo, ya que el primero es el amor. Pablo anhelaba que todos profetizasen, es decir, que todos pudieran contribuir en la edificación de la iglesia con algún mensaje o enseñanza que beneficiara a la congregación entera, no solo a unos pocos. Teniendo esto en mente, el apóstol les pide a sus amados hijos que maduren. En el idioma griego sería dióquete ten agapen, que significa busquen el agapen, es decir, busquen el amor ágape, ese amor que ama porque reconoce el valor intrínseco de cada cosa o persona. Es decir, tú vales porque eres tú, no por lo que haces, tienes o no tienes. La primera lección de este día es que la madurez espiritual que se nos anima a desarrollar es dar a cada cosa el valor que tiene por lo que es en sí. Esto nos ayudará a darnos cuenta qué cosas son primeras que otras. Es cuestión de madurez saber que comprar las cosas necesarias para poder comer en la semana está por encima de comprar un teléfono celular nuevo, por la razón de que comer es primordial. Es cuestión de madurez espiritual saber que es importante buscar a Dios por encima de nuestro trabajo, por la simple razón de que es Dios, y es cuestión de madurez entregarle tu vida al Señor sin demora, ya que nada supera en importancia este acto que se traduce en tu destino eterno, y es mi deseo, querido amigo que me escuchas, puedas hacer planes sin demora
y rendirte a los pies de Cristo Jesús, tu Salvador. ¿Has escuchado alguna vez el refrán, dad consejo a tiempo y daréis pocos? En la historia pasada de Israel, de 1000 formas el Señor trató de llamar la atención de su pueblo. Les habló en las lenguas de cada uno de los pueblos que los cautivó, pero la intención siempre fue la misma y lamentablemente el resultado siempre fue el mismo. No escuchaban o no entendían el mensaje de amonestación de Dios para su pueblo. Lo mismo pasa en la iglesia de Corinto. Cada quien hablaba en una lengua, pero nadie se ocupaba de traducirla y el mensaje de Dios era ignorado como en antaño. Debido a esto, el pecador no cambia de proceder, ya que no entendía el llamado de Dios. Esto se reflejaba en la ausencia de un amén, del hebreo amén, que significa firme, establecido. Cuando la palabra es usada por una congregación al terminar un sermón o una oración, expresa aprobación de lo que se ha dicho. Una congregación también dice amén al terminar una oración para indicar confianza en que será oída. Se daba mucha importancia a esta práctica. Esto está comprobado por las afirmaciones de algunos de los rabinos. Por ejemplo, mayor es el que responde amén que el que pronuncia la bendición, de acuerdo con el Talmud Berakot. Al que responde amén, bendito sea el gran nombre de él, con toda confianza se le desecha su sentencia decretada. Al que responde amén con toda su fuerza, se le abren las puertas del paraíso. De acuerdo con el Talmud Shabati, si la palabra se usaba sin la debida consideración, era llamada un amén huérfano. De allí la importancia de decir solo 5 palabras en las que el pueblo entienda la voluntad de Dios que 1000 palabras sin sentido. Una vez más, el apóstol apela a la madurez. Los corintios se gloriaban mucho de su sabiduría, se regocijaban por sus adquisiciones intelectuales, pero se comportaban puerilmente en relación con los dones del Espíritu. ¿Has visto alguna vez cómo los niños juegan con las cajas de los juguetes antes de intentar jugar con el juguete mismo? Seguro que sí. ¿Tiene sentido? Exacto, claro que no. Sería como un adulto disfrutar del plástico que cubre el asiento de un auto nuevo en vez de disfrutar el auto. Es algo plenamente sin sentido. El apóstol Pablo les anima una vez más. Sean maduros, hermanos. Demuestren ese conocimiento y edad que dicen tener y sean como niños en un carácter noble, sin rencores, no fingido y puro, pero sean adultos y sean conscientes que hay muchas cosas triviales que ocupan el tiempo y la atención de los cristianos, mientras que excluyen otras que son dignas de prestarle atención, pensamiento y acción, ya que muchas cosas que aparentemente son importantes, en el día de juicio, serán consideradas como cosas de juego de niños. Y es a la luz de esta verdad que tenemos nuestra segunda lección. ¿Qué cosas son prioridad en tu vida? ¿Es importante tu familia para ti? ¿Es prioridad para ti vivir una eternidad con Cristo? Nada que no sea un asunto de salvación tuya o de tu familia es de mayor importancia, y es una cuestión de madurez poder vivir a la altura de esta verdad. En la sección de los versos 20 al 33, encontramos una lección práctica, y es que es importante entender que todo tiene un orden. Existe un orden para hablar, participar, pasar al súper, atravesar un semáforo y, usando un último ejemplo, no respetar el orden que debe existir traerá gran tragedia. De manera personal, puedo decirte que cuesta entenderlo, pero hay ocasiones en que es mejor quedarse callado en vez de hablar, si no es el momento, lugar, foro u hora correcta. Mejor espera tu turno y te ahorrarás mucho sufrimiento. Madurar es entender que todo lleva un orden, debido a que Dios es un Dios de orden. En medio del caos del Génesis, Dios puso orden. Por lo tanto, sé maduro, mi amigo, y comprende que Dios desea poner orden en tu vida, a su tiempo y su momento. No trates de ayudarle en algo que solo Él puede hacer, y tampoco te desesperes por algo que Él aún no ha hecho, ya que todo tiene un orden. Eso me hace recordar un texto que dice, pacientemente esperé en Jehová. Llegando a la última sección de los versículos 34 al 40, encontramos otra lección vital. Cabe mencionar que esta sección, lejos de ser misógina o marginal para con las mujeres, contiene una lección más espiritual. Debemos entender que tanto judíos como griegos tenían algunas costumbres culturales. Una de ellas es que era considerado inapropiado la interrupción de una asamblea en la cual se debatían asuntos de vital importancia. El versículo 34 manifiesta que esta costumbre era generalizada en la iglesia primitiva. El apóstol usa la figura matrimonial para destacar que existe un orden establecido.
el esposo como cabeza del hogar y la esposa como compañera de un vínculo del cual, ante Dios, el hombre es el primer responsable. Esta postura está apoyada en diversos textos. Lo que el apóstol destaca es que debe haber un orden establecido de respeto mutuo, y así como llamó a madurez a los que hablan lenguas, ahora llama a madurez a los que profetizan, y dejar que cuando sea el momento, el lugar, o sea estrictamente necesario, se cumpla con lo antes establecido. Los que profetizan no debían impedir la labor de los que hablaban en lenguas. La corona es el mensaje del versículo 40. Hágase todo decentemente y en orden. Es decir, que todo sea puesto en su respectivo valor y siguiendo un orden establecido, ya que el orden de un culto donde todos quieren hablar, donde todos son importantes, donde todos tienen la razón, donde uno o todos hablan pero nadie entiende, es un culto deshonroso o indecoroso según el verso 35. En conclusión, la madurez en la vida espiritual es entender que cada uno de nosotros tenemos un lugar y funciones para un tiempo y lugar específico, y es menester mío respetar el turno de otro, pero sobre todo, la madurez es poner en correcta perspectiva las cosas y por sobre todas ellas, tener en primer lugar a Dios, darle mi vida, entregarle por completo a Él mi corazón, dejar de jugar con la envoltura del regalo como lo haría un niño y decidirme ya por entregar mi vida a Jesús. Estoy seguro que ya has recibido mensajes de distintas formas y por muchos días tienes un conocimiento amplio de la voluntad de Dios para tu vida. Y en el nombre del Señor Jesús te invito a que hoy tomes la decisión de entregar tu vida a Él. Acéptalo como tu Salvador personal. Es mi deseo y oración que maduremos juntos en esta decisión. Y junto conmigo entregues tu vida a Jesús. Si esta es tu decisión, pero no sabes cómo hacerlo, ponte en contacto con quien te comparte este mensaje. Declara que se haga la voluntad de Dios en tu vida, que la paz del Señor more en tu corazón. Agradecemos al pastor Carlos Armando Herrera Martínez por compartir esta meditación y quien es el pastor del distrito Tonalá en la Asociación Oeste de Chiapas. Este programa Señor Transfórmame es cortesía del Sistema Educativo Adventista Plantel 5 de Mayo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Queremos invitarles a compartir con otros esta bendición.